Hola a todos amigos y suscriptores y gente en general que vea este video. En este video les voy a enseñar un poco de mantenimiento básico respectivo a lo que es los componentes internos de la computadora o como se le dice el hardware. Que es la fuente de poder, procesador, placa de video, disco duro, grabadoras de CD-DVD o Blu-ray. Y obviamente lo primordial, la placa madre. Primero que nada les tengo que decir que hay que limpiar los componentes internos sí o sí mínimo cada 15 días o cada un mes. ¿Por qué? Por la tierra, tener a la computadora lejos de lugares húmedos o de lugares calientes o muy fríos, y tratar de no usarla en ambientes donde haya mucha tierra. Lamentablemente no todos vivimos en lugares donde no hay tierra, porque la tierra siempre está ahí, por más que nosotros vivamos, qué sé yo, en el medio de la ciudad, siempre va a haber un poquitito de polvo, tierra, dando vueltas. Entonces, bueno, hay que limpiar la computadora. ¿Con qué se limpia? Se limpia con... vienen como aerosoles, ¿sí? A ver cómo les puedo decir, ¿cómo cuál? Bueno, pero si no conocen de autos tampoco van a saber. ¿Vieron como los lubricantes para los autos? Esos aerosoles con un piquito. Bueno, viene algo parecido, ¿no? Pero no es un lubricante, es aire comprimido para lo que es la limpieza de la PC. Pero hay que tener cuidado con eso, porque si ustedes ponen demasiado cerca el aire comprimido y lo atomizan, o sea, lo apretan cerca de un componente, puede ser que la fuerza del aire comprimido haga que se afloje o que se rompa. Entonces hay que echarle medio de lejos el aire comprimido, ¿sí? Así muy de lejitos. Pero bueno, aparte es un poco difícil de conseguir ese aire comprimido, se consigue más vale por internet acá en Argentina en Mercado Libre, pero en las casas de computación por lo general no lo venden. ¿Por qué no lo venden? Porque mucha gente no sabe cómo usarlos, se los llevan a su casa, los usan mal y después van y le reclaman a la persona que se los vendió, cuando la culpa es del usuario por no saber usarlo. Entonces, ¿qué recomiendo yo si no sabes usar esas cosas? Fácil. Pincel, ¿sí? Pincel de cerdas de pelitos, no muy duros, ¿sí? Tampoco muy blanditos, pero no muy duros. Largo, ¿sí? Un pincel con pelitos largos y con un manguito largo, ¿sí? Pueden ser estos de pintar. Pueden ser también, esperen que tengo todo medio lejos, estos pinceles de pintar, que este ya está medio chotito, pero ven que tienen el mango mucho más largo. O estos que también son para pintar, que tienen cerdas no muy duritas, pero tampoco muy blanditas. De eso tienen que comprar, de ese tipo de pinceles, y lo limpian con pincel, ¿sí? También teniendo cuidado de no hacer mucha presión, de ver dónde limpian, o sea, de no escarbar mucho, sino que sacar un poquitito la tierra. Si queda todavía tierra, ¿cuál es el mejor compresor del mundo? Los pulmones, ¿sí? Así que agarramos y soplamos todo lo que podamos soplar, de todos los componentes que podamos llegar a soplar, y entonces así le sacamos la tierra. Cuando vayan a limpiar una PC de escritorio, o cualquiera, una notebook, netbook, una todo en uno, all-in-one, guantes de látex, ¿sí? ¿Por qué de látex? Porque ustedes pueden decir, bueno, le robo los guantes esos que vienen para hacerse la tintura a mi mamá.
porque esos son más vale medios de plástico, y estos de látex son más duros, más resistentes, ¿sí?, que esos guantes descartables que vienen en las cajas de tintura. Estos guantes de látex se consiguen en cualquier farmacia. ¿Por qué te digo que te pongas guantes de látex? Las manos tienen estática, o sea, electricidad. Si tu mano hace descarga, que es muy probable que haga descarga en algún componente de la computadora, ¿qué va a hacer? Lo va a quemar, porque tiene la suficiente potencia, vamos a decir, hablando de una manera chabacana, como para quemar un componente. No te digo toda una placa de video, pero alguna partecita de la placa de video y ya está, cagaste, es lo mismo que si lo hubieses quemado toda. ¿Sí? Y aparte que duele. Cuando te hace descarga la computadora, te puedo asegurar por experiencia personal que duele, y te puede hacer descarga en cualquier otra parte que no sean las manos, en los brazos, en la cara, en la frente, en las piernas, en cualquier lado que la computadora quiere. Si te quiere hacer descarga, te la va a hacer, ¿sí? La computadora, la PC de escritorio en este caso, se limpia totalmente desenchufada, sin ningún USB enchufado, sin nada enchufado. El gabinete se le pueden sacar las dos paredes, ¿sí? Esto que contiene la placa madre se llama gabinete. Se le sacan los dos laterales y se limpia. Por delante, que vendría a ser por donde se ve el procesador, y por detrás, que es donde está la placa madre. Una vez que limpies todo, también podés limpiar con un trapito, pero siempre con cuidado. Lo ideal más vale es limpiar con pincel, como te dije, con pelitos no muy duros, más vale más blanditos que duros, y limpias todo. Una vez que limpiaste todo, le volvés a poner los laterales al gabinete, los enroscás y ya está. Una vez que terminaste, antes de ponerle los laterales al gabinete, fíjate que todos los conectores estén bien apretados en su lugar, ¿sí? Le haces una leve presión y te fijas que estén en su lugar y que ninguno se haya desconectado, ¿sí? Porque eso es muy importante, obviamente. Si no, va a haber alguna que otra parte de la computadora que no va a funcionar. Un ejemplo, si los conectores del disco duro están medio flojos, no va a prender, o sea, no te va a dar la bienvenida, solo va a estar la BIOS y no te va a dar la bienvenida de Windows. Si los conectores de la grabadora de CD, DVD o Blu-ray están flojos, no te va a andar la grabadora, y así, ¿entendés? ¿Qué otro consejo te puedo dar con respecto a esto, a la limpieza? Nunca lo limpies con nada líquido, ni con lubricante para auto, ni con Blend. Yo ahora te voy a mostrar a qué me refiero con Blend. Sí, que es este coso para limpiar los muebles. Nunca lo limpies con esto, con nada líquido, ni agua ni nada. Todo a puro pulmón, sopleteándolo y pincel. Y si tenés el aire ese comprimido, ese chiquitito que te decía, con aire comprimido de lejos. Con el tema de la estática de las manos, también se consiguen por internet unas pulseras que son antiestáticas. Sí o sí tenés que limpiar con algo que te neutralice la estática de las manos, porque te vuelvo a repetir, podés hacer descarga en la placa madre y podés quemar algún componente. Así que siempre guantes para andar tocando la computadora. ¿Qué más? La parte de atrás de las conexiones de los USB y demás. Si vas a limpiar esa parte de la conexión USB, que es lo recomendable, no te recomiendo que lo hagas con el pincel. ¿Por qué? Porque los pelitos del pincel a veces se enganchan y se quedan pegados ahí, lo cual es horrible porque te cuesta un huevo sacarlo, y porque si los dejas ahí no va a ser buena conexión y hasta podría ser peligroso porque se puede llegar a recalentar y se puede llegar a quemar. Lo ideal es que te compres, ¿viste esos pinches, esas espaditas de plástico que a veces le ponen a las pizzas? ¿Sí? Viste que a veces le ponen algún aderezo o aceitunas a las pizzas y le ponen como un adornito de plástico que parece como una espada, ¿sí? O como una daga.
Bueno, esos adornitos de plástico, esos se consiguen en las mercerías o en cualquier lugar que vendan cosas para fiestas de cumpleaños. Bueno, esas cositas de plástico, de eso podés comprar para limpiar las conexiones USB. Despacito, sin hacer mucha fuerza, le sacás la pelusa que le queda adentro, porque a veces le queda pelusa adentro. Más si tenés mascotas, peor, ¿sí? Le va a quedar como pelitos, así que le sacás esa pelusa. ¿Por qué te digo de plástico? Porque no te dije un escarbadientes o algo metálico. Lo metálico es conductor de electricidad, o sea que obviamente no utilices nada metálico para limpiar los conectores USB. ¿Por qué los escarbadientes? Tampoco. Porque los escarbadientes, ¿sí? Los mondadientes o como le digan en tu país, están hechos de madera. La madera es conductora de metal, cualquiera, es conductora de electricidad, perdón. Al ser conductora de electricidad, si vos lo metés ahí adentro del cosito de las conexiones USB, tienen como chapitas adentro los cositos de USB, y entonces te va a hacer una descarga. Por eso te decía de plástico, porque el plástico no es conductor de electricidad, ¿sí? Entonces, vos con esos cositos de plástico podés limpiar. Siempre con cuidado, sin hacer mucha presión, vas jalando así para afuera para sacarle la pelusa. Y también lo podés soplar. Lo malo de soplar un conector USB es que el aliento humano tiene humedad. Mejor te conseguís uno de esos sopletitos, de esos aires comprimidos que yo te decía, que el aire que larga es seco. Entonces no vas a humedecer los conectores. Esos compresores se consiguen en cualquier casa de computación o en internet. Acá en Argentina se consiguen en Mercado Libre. No salen muy caros, ¿sí? Algo de 30, 40, 50 pesos argentinos, que vendrían a ser algo de $10. Más o menos, poco más, poco menos. En realidad ahora el dólar está a 6 pesos, a diferencia de 6-1, pero bueno, más o menos unos $10 vendría a salir ese aire comprimido, más o menos. Algunos lo tienen más caro, algunos lo tienen alrededor de 15 a $20, ¿sí? Depende el lugar donde vos vayas a comprarlo, van a tener más caro o más barato, pero lo puedes conseguir no más de 30 pesos argentinos, que vendrían a ser menos de $10. Una vez que terminaste de limpiar todo lo que es la parte interna y la parte de los conectores, podés limpiar la parte delantera, y si tenés conectores en la parte delantera también lo podés limpiar. Lamentablemente estos conectores, sobre todo los de audio, si se te rompen, vas a tener que cambiar la plaquita, si no hay mucha reparación, no se reparan. Son muy frágiles estos conectores, así que si te vas a poner auriculares, más vale enchufarlos en la parte trasera y no delantera, ¿sí? Porque uno que tiene por costumbre, me levanto con los auriculares puestos y doy 2 pasos o salgo corriendo y engancho el cable. Piro del cable y rompo el conector, ¿sí? Otro consejo que te puedo dar, si en tu país, como por ejemplo acá en Argentina, estás en una época calurosa o de verano, la PC de escritorio no puede trabajar a más de 65 a 70 grados centígrados como máximo. En realidad trabajan a un poco más, pero a esa temperatura de 60 a 70 grados centígrados trabaja como un poco exigida, ¿sí? O sea, ese es el límite que soporta. Porque si se sube más, podés llegar a quemar la placa madre. Igual la placa madre, las actuales placas madres, las actuales computadoras de escritorio y también las notebooks, netbooks y las todo en uno, tienen un sistema donde si llega muy alto la temperatura, automáticamente se pone en proceso de apagado. Como si vos le hubieses dado al botón de apagar, a la opción de apagar, se va a empezar a apagar, a cerrar todos los programas y se va a apagar. Si vos la reiniciás, va a reiniciar, te va a dar la bienvenida a Windows o al sistema operativo que vos tengas, pero una vez que entre a la parte del escritorio, va a volver a ponerse en proceso de apagado, ¿sí?
Es una protección que tiene la placa madre para no quemarse. Si hay algún conector que falle, que esté en falso contacto o algo esté mal, también se te va a apagar sola. El apagarse sola puede ser debido a un virus o puede ser debido a un conector que esté fallando, ¿sí? Así que lo ideal es que revises eso o lo lleves a un técnico para que revise eso. Si es algo, más vale del software o más vale del hardware, ¿sí? O sea, de la parte visual o de la parte física del equipo. ¿Qué otro consejo te puedo dar? En verano es fundamental que la fuente de poder sea potente. Por lo general las fuentes de poder te las venden de 450 o de 400 watts. Lo ideal es que sea de más, de a partir de 600 o más. Hay de, bueno, como te decía, de 450, de 500, 550, 600, y va saltando de a 50 números. Hay de 800, de 850, de 1000, de 1050, sí, hay muy potentes y menos potentes también. Lo ideal es a más potente mejor. ¿Por qué? La fuente de poder lo que hace es enfriar la placa madre y los componentes que no posean cooler. ¿Qué son los cooler? Los ventiladores que cada componente tiene. Por ejemplo, el procesador tiene un cooler, o como le digan en tu país, un ventilador, básicamente hablando en criollo, que hace que se enfríe ese componente. Y estas chapitas que tiene son disipadores, ¿sí? Esto lo que hace es chupa el calor, lo saca para afuera y el ventilador lo que termina de hacer es escupirlo para afuera. Y esa es la manera de enfriar. Se calienta, ¿no? El procesador se calienta. Entonces, estas chapitas lo que hacen es chupar ese calor y el ventilador lo que hace es termina de escupirlo para afuera. Más o menos ese es el sistema. La placa de video también tiene ventiladores. Algunas tienen uno, otras tienen dos, como es mi caso. Depende de lo modernas que sean o lo potentes que sean, tienen más ventiladores o más grandes, ¿sí? Yo les digo así ventiladores para hablar en criollo y que todos entendamos. También se pueden comprar estos coolers o como se le digan en tu país, ¿sí? No sé si alcanzás a ver porque la calidad del video no es muy buena. Se pueden comprar estos que se le pueden colocar a la computadora. Ves que acá atrás tiene para otro lugar más, acá ya tiene y acá ves en este lateral del gabinete tiene para otro cooler. A más cooler vos le pongas la fuente de poder, obviamente tiene que ser más potente para poder soportar tanta electricidad que va a tener que consumir y que enviar a las demás partes de la computadora. Obviamente también si tenés 2 discos duros o 2 grabadoras de CD, DVD o Blu-ray, tenés que tener una fuente de poder mucho más potente. ¿Sí? La fuente de poder es el corazón, o bueno, no el corazón, pero bueno, más o menos como el corazón de todo este sistema. ¿Sí? Si no tiene una buena fuente de poder, tarde o temprano se te va a quemar la placa madre. Y si se te quema la placa madre, te va a salir carísimo. Bueno, una vez que ya hiciste toda la limpieza y todo lo que te dije, ya podés cerrarla y podés prenderla. Al principio, obviamente que vos no te vas a acordar, a no ser que seas muy estricto con el tema del orden, no te vas a acordar dónde pusiste cada USB antes, sino que ahora los enchufaste donde venían. Entonces, al principio, después de una limpieza como estas, va a iniciar un poco lento porque va a empezar a reconocer todos los conectores USB a la vez. ¿Sí? Entonces puede ser que no te ande el teclado USB, o puede ser que no te ande el mouse USB, o lo que sea que vaya conectado vía USB. Hasta que lo reconozca. Si no lo reconoce, si no reconoce algo, lo que haces es desenchufar ese USB y lo enchufás en otro lado. Lo ideal sería que apagues la computadora,
que apagues el estabilizador de corriente y que después desenchufes el USB y lo enchufes en otro lugar y viceversa. Los estabilizadores, ¿qué son? Son estas cosas que traen varios lugares donde conectar los cables eléctricos. ¿Esto para qué sirve? Como dice su nombre, para estabilizar, para mantener siempre la electricidad a un nivel óptimo para que la computadora de escritorio trabaje. Estas luces, por lo general, casi todos los estabilizadores traen 3 LEDs, 3 luces. Una tiene el símbolo de menos, otra tiene un símbolo como el de la ñ, vieron, como una especie de olita, y otro tiene un símbolo de más. ¿Esto qué quiere decir? El que tiene el símbolo de menos debajo te va a indicar que hay poca cantidad de electricidad, o sea que hay una baja de tensión eléctrica. Lo ideal sería que estés atento porque puede ser que se te queme la placa madre. Cuando está en el medio, en este simbolito como el que te decía de la ñ, que parece como una olita, quiere decir que la electricidad es óptima para el buen funcionamiento de la PC. Si está en el simbolito de más, quiere decir que hay demasiada cantidad de electricidad, o sea, una suba de tensión eléctrica. Por ende, también tenés que estar atento y lo ideal es que si llega a alguno de estos dos extremos, apagues la PC y esperes un rato, luego la prendas, o mejor dicho, prendas el estabilizador de corriente eléctrica y te fijes si figura en el medio. Si está en el medio, no hay problema, podés volver a prenderla y volver a trabajar con confianza que no va a pasar nada. Esto en el caso de las computadoras de escritorio y de las computadoras todo en uno. En el caso de las notebooks, si vas a cargar una notebook, la batería de una notebook, obviamente que tiene que ser apagada y también te tenés que fijar en esto, ¿sí? En que esté siempre en el medio. Estos estabilizadores traen 4 enchufes por lo general, ¿no? 4 enchufes como mínimo a 6, 7 u 8 como máximo. También traen ¿cómo era que se le decía? Bueno, no me acuerdo ahora, pero es como si fuese una lucecita, no me acuerdo el nombre, pero lo voy a dejar por ahí. Fusil, ahí está, un fusil. Que en el caso de que la electricidad suba mucho o se baje mucho así de golpe, se quema ese fusil y tenés que comprar un fusil nuevo. Al quemarse ese fusil no quiere decir que este aparato no te sirva más, sino que ese es el sistema de seguridad que tiene este aparato. Antes de que se te queme la computadora, primero se va a quemar el fusil, ¿sí? Entonces, al quemarse el fusil, el estabilizador va a dejar de andar, por ende la computadora va a dejar de andar y va a estar protegida de no quemarse, ¿sí? Por eso es que sí o sí, si te vas a comprar una computadora de escritorio, una todo en uno, o sea, all-in-one, es recomendable que te compres sí o sí un estabilizador de corriente eléctrica. También tiene conexiones para lo que es el teléfono, ¿sí? Para que enchufes el teléfono. También por el tema de la corriente eléctrica. Y bueno, aquí más o menos en la parte de atrás te dice cuántos voltios soporta, cuánto es el pico de voltios que soporta, cuál es lo normal a lo que trabaja. Yo, por ejemplo, tengo esta marca que es Atomlux o Atomlux, sí, porque está creo que es Lux, sí, porque está en una fuente que no es muy comprensible, pero bueno, es un estabilizador de corriente. Hay con cables largos, hay con cables cortos, hay con diferente disposición y todos poseen este botón de encendido y apagado. Así que bueno, tenés que comprarte eso para estar seguro de que no se te va a quemar la computadora de escritorio.
El estabilizador también lo tenés que limpiar. Y bueno, lo ideal también es que limpies cualquier periférico de la computadora. ¿A qué me refiero con periférico para la gente que no sabe? Es el teclado, el mouse, el monitor, todo lo externo, fuera de lo que es la CPU, se le llama periféricos. ¿Mm? Como te decía, teclado, mouse, micrófono, parlantes, monitor, son los periféricos. ¿Mm? También es necesario que limpies los periféricos, que limpies el teclado, que limpies el mouse, que limpies los parlantes, que limpies el monitor. ¿Mm? Si es posible, por ejemplo, el teclado lo limpias con ese sopletito que te decía, ese aire comprimido, y todo lo que puedas limpiarlo con el aire comprimido lo limpias. Todo lo que no puedas, más vale llevarlo a un técnico, que él va a tener las herramientas necesarias para poder abrir, por ejemplo, el monitor, y poder accesar a la parte interna del monitor y poder limpiarla con un soplete, ¿sí? O con lo que sea que lo vaya a limpiar. ¿Mm? Así que bueno, espero que este video te haya servido de ayuda. Perdona que no está en la mejor calidad de video porque está siendo filmado con un celular de no más de 3 megapíxeles. Pero bueno, lo ideal es más vale la narrativa, o sea, todo lo que yo te acabo de explicar, que lo visual. Porque lo visual básicamente todo el tiempo viste mi CPU abierta con todos sus componentes. ¿Sí? Lo fundamental fue la narración y que aprendas en base a esa narración, a todo lo que te conté, y trates de hacerlo vos y de no llevarlo a un técnico, porque es súper fácil y hay muchos vivos, hay mucha gente mala, viva en el mal sentido de la palabra, que te cobran muy caro por esto que te estoy diciendo yo de limpiar los componentes internos. Acá en Argentina llegan a cobrar hasta 100 pesos argentinos, lo cual es mucho. Vendrían a ser algo de $50, $60, más o menos, ¿sí? No tengo un estimado en dólares, pero en pesos argentinos vendrían a ser algo de 100 pesos argentinos, lo cual es una guasada, ¿sí? Que te cobren de 30 a 40 pesos argentinos, bueno, es razonable, porque pensá que estás trabajando con la computadora de otra persona y que si se te rompe algo lo vas a tener que pagar, ¿sí? Y si sos usuario, andá de a poco, parte por parte, despacito. Si la vas a limpiar con cuidado, con pinceles de pelitos suavecitos, sin hacer presión. No alcanzás en algún lado, no fuerces la postura para alcanzarlo. Más vale soplar, no sale la tierra, bueno, no importa. Ya vas a ver la manera la próxima vez de sacarle la tierra, ¿sí? No fuerces, porque si haces fuerza vas a aflojar algún componente y se te va a romper y bueno, ya sabemos todos lo caro que están las cosas acá en Argentina y lo difícil que está la economía hoy por hoy acá en Argentina. Y que todo sube, menos el sueldo. ¿Mm? Así que bueno, hay que cuidar las cosas que tenemos. ¿Mm? Y aparte por una cuestión también de un poco de moralidad y de lógica, porque todas las cosas cuestan trabajo, cuestan no estar con tu familia, no disfrutar del día, no disfrutar de las cosas que te gustan. O sea, mamá y papá no van a trabajar porque se les da la gana. Van a trabajar para tener un sueldo, para tener comida, para poder comprarte las cosas que a vos te gustan. Y si vos no las cuidás, de parte mía te puedo decir que sos un idiota. Y por más plata que tengan tus viejos, nadie trabaja porque le agrada, le fascina trabajar. Solo hay muy poca gente que va a trabajar porque le fascina su trabajo. ¿Mm? Y a pesar de que le fascine o no le fascine, que te sobre la plata o que no te sobre la plata, ¿sí? Por cuestiones también de un poco de ecología, porque si te rompen esas cosas, ¿a dónde van? Al basurero, y el basurero son pedazos de tierra que se están contaminando cada vez más, cada vez está quedando menos espacio para poner esa basura que no se recicla, porque la gente obviamente no quiere aprender a reciclar, no es que no sabe reciclar, no quiere aprender a reciclar. Y bueno,
seguimos contaminando el ambiente y los únicos que nos jodemos con la contaminación ambiental, aparte de los seres vivos, como animales y plantas, somos nosotros, precisamente los que estamos contaminando el ambiente. Así que por favor, aprendan a cuidar más sus cosas electrónicas y menos a romperlas y a filmarse como idiotas cagándose de la risa rompiendo una PlayStation o rompiendo un teclado, ¿sí? Porque lo único que ganan es demostrar su idiotez y no su madurez, ¿sí? Así que bueno, saludos a todos, se cuidan y nos vemos en otro video y por favor dale like a este video, compartilo en tus redes sociales y bueno, apoya al canal suscribiéndote, ¿sí? Así que saludos a todos y nos vemos en otro video.